La puerta del dormitorio se cerró de golpe y el sonido resonó por todo el pasillo. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado, probablemente con las manos temblando, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. Pero, ¿qué se supone que se dice en una situación así? No hay guión para cuando te atrapan, cuando el teatro se derrumba y las luces se encienden para exponer toda la mentira. Claudia sabía que yo lo sabía. Y yo sabía que ella no tenía escapatoria. Todo empezó hace 2 semanas, con algo tan insignificante que en su momento ni lo pensé. Claudia llegó a casa tarde, nada nuevo, con la típica excusa de que la reunión del trabajo se había alargado más de lo esperado. No me importaba, yo también tenía mis cosas. Pero cuando se metió en la ducha, su móvil vibró sobre la encimera de la cocina. No soy de revisar su teléfono, nunca lo he hecho, pero ese mensaje apareció en la pantalla antes de que pudiera apartar la vista. Me encantó verte hoy. Lo repetimos pronto. Mi cerebro intentó justificarlo, pero algo dentro de mí me dijo que ya no había nada que justificar. No dije nada. Me limité a observar. Y en los días siguientes, todo comenzó a encajar en su sitio. Las salidas más frecuentes, la manera en que revisaba su móvil con más discreción, la forma en que su sonrisa conmigo parecía más forzada. Nunca fui un paranoico, nunca fui el tipo de hombre que cree que su mujer le engaña porque sí, pero cuando algo no encaja, simplemente lo sientes. Así que hice lo que cualquier persona racional haría, busqué pruebas. No necesité contratar un detective, ni revisar mensajes privados, ni instalar aplicaciones de espionaje. Bastó con prestar atención. Una noche, le dije que tenía una cena con unos compañeros del trabajo y que llegaría tarde. En realidad, nunca me moví de casa. Apagué todas las luces, dejé mi coche estacionado en la calle de atrás y esperé en la oscuridad de nuestro salón. A las 10 de la noche, Claudia me mandó un mensaje. Voy a llegar tarde, estamos tomando algo después del trabajo. Mentira. 5 minutos después, vi su coche detenerse frente al edificio. No estaba sola. Desde la ventana, pude ver cómo un hombre se inclinaba sobre ella y le daba un beso antes de que saliera del coche con una sonrisa. No fue un beso amistoso, no fue un gesto de despedida casual. Fue un beso de amantes. Y ahí estaba yo, en la oscuridad de nuestro hogar, viendo cómo mi esposa volvía de su cita con otro hombre, creyendo que yo estaba en algún bar con mis compañeros de oficina, ajeno a todo. Ahora, de pie frente a la puerta del dormitorio, con el puño apretado y la sangre latiendo en mis sienes, la escuché balbucear. Déjame explicarlo, por favor. Qué patético sonaba. Qué ridículo era escuchar a alguien pedir una oportunidad de explicarse cuando la evidencia era tan clara. Pero lo peor de todo no era la traición en sí, sino el descaro de pensar que podría seguir engañándome. La puerta del dormitorio seguía cerrada, y Claudia no se atrevía a abrirla. Lo sabía porque su sombra estaba inmóvil bajo la rendija, como si creyera que si se quedaba quieta el tiempo suficiente, yo desaparecería. Pero no iba a desaparecer. No esta vez. No después de haberla visto con mis propios ojos entregarse a otro hombre y volver a casa como si nada, besándome en la mejilla antes de meterse en la ducha, como si el jabón pudiera limpiar la traición. Mi paciencia estaba al límite y no tenía intención de seguir jugando a este teatro absurdo. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento, enfrentarla. Abre la puerta, Claudia. El silencio fue su única respuesta. Apreté la mandíbula y me acerqué más. Si no la abres tú, la abro yo. Se escuchó un ruido, quizás el roce de su mano en la manilla, pero la puerta no se movió. No quiero discutir, Alejandro, su voz era baja, tensa,
como si intentara calmar a un animal herido. Me reí, pero no porque algo de esto fuera gracioso, sino porque era increíble que tuviera la cara de decir algo así. ¿Discutir? No hay nada que discutir, Claudia. Solo quiero que digas la verdad. Quiero escuchar de tu boca lo que ya sé. Hubo otro silencio y luego un suspiro. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Explícamelo. Convénceme de que no te vi besando a otro tío en tu coche. Convénceme de que no me has estado mintiendo durante semanas. Vamos, hazlo. Estoy esperando. El picaporte se movió y la puerta se abrió lentamente. Claudia estaba ahí, con los ojos rojos y los labios temblorosos, pero no vi ni un rastro de vergüenza en su expresión. Solo miedo. No miedo de mí, sino miedo de perder el control de la situación. No quería que te enteraras así, dijo en voz baja, como si eso cambiara algo. Ah, ¿no? ¿Cómo querías que me enterara, Claudia? ¿Cuándo te hartaras de él y volvieras a casa como si nada? ¿O cuando te descubriera algún amigo en la calle y me hiciera el ridículo de mi vida? Bajó la mirada, y por un instante pensé que tal vez, solo tal vez, iba a decirme algo sincero. Pero no. No significa nada, Alejandro. De verdad. Fue un error. Negué con la cabeza, sintiendo que la rabia subía como un veneno dentro de mí. ¿Un error? No me trates como un imbécil, Claudia. Un error es olvidar cerrar la puerta con llave. Un error es dejar el gas encendido. Lo que hiciste tú es una elección. No uno, ni dos, sino cientos de veces. Decidiste engañarme, decidiste acostarte con él, decidiste mentirme en la cara todos los días. Eso no es un error, es una jodida traición. Claudia se pasó la mano por la cara y dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. No quería hacerte daño, susurró. Me reí otra vez, pero esta vez fue un sonido seco, vacío. ¿De verdad? Pues te quedó de puta madre. Ella tragó saliva y por un momento pareció querer acercarse a mí, pero se detuvo antes de hacerlo. Alejandro, escúchame. No. Ahora me vas a escuchar tú. La interrumpí sin titubear. Ya no me importaba si le dolía, si le parecía justo o injusto. Yo había sido el hombre que siempre la apoyó, que siempre creyó en ella, y esto era lo que recibía a cambio. No iba a quedarme callado mientras intentaba justificar lo que había hecho. Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Sin excusas. Sin rodeos. Claudia respiró hondo y se cruzó de brazos, como si intentara protegerse de algo que ya era inevitable. Hace 3 meses conocí a Daniel en el trabajo. Al principio solo hablábamos, era un compañero más, nada importante. Pero empezamos a quedar fuera de la oficina, primero con más gente, luego solos. No pasó nada al principio, pero te gustaba. Cerró los ojos un segundo y luego asintió. Sí. Y aún así, seguiste viéndolo. Sí. Me pasé una mano por la cara, sintiendo una mezcla de rabia y asco. ¿Desde cuándo? Ella dudó un momento, pero luego bajó la mirada. 2 meses. 2 meses. 8 semanas enteras en las que había venido a casa, se había acostado conmigo, había dormido a mi lado como si todo siguiera igual. No sé por qué, pero escuchar el tiempo exacto hizo que todo se sintiera aún peor. ¿Y qué te hace pensar que esto se arregla con un lo siento? No lo sé, murmuró, y por primera vez parecía genuinamente perdida. Negué con la cabeza y me giré hacia la puerta. ¿A dónde vas?
Preguntó, su voz sonando más asustada que antes. Voy a salir un rato. Necesito aire. Porque si me quedo aquí un segundo más, voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir. Ella no intentó detenerme. No tenía con qué. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la incredulidad en mi cabeza. No podía entenderlo, no podía procesarlo, no podía aceptar que la mujer con la que había compartido 10 años de mi vida se hubiera acostado con otro y todavía tuviera el descaro de decir que no significaba nada. Cada paso que daba me hacía recordar momentos en los que confié ciegamente en Claudia, momentos en los que me quedé en casa esperándola mientras ella estaba con él, momentos en los que, sin saberlo, yo era el idiota de la historia. Me dolía más de lo que podía expresar, pero también me hacía hervir la sangre pensar que había jugado conmigo de esa manera. Llegué a un bar pequeño, de esos que a esta hora de la noche solo tienen unos pocos clientes dispersos, y me senté en la barra sin mirar a nadie. Un whisky. Solo. El camarero asintió y me sirvió sin hacer preguntas, lo cual agradecí. No quería hablar con nadie, no quería dar explicaciones, no quería contar mi desgracia a un desconocido que fingiera compasión. Lo único que quería era entender qué iba a hacer ahora. Sabía que no podía volver a casa y fingir que esto no había pasado, pero tampoco sabía si tenía la fuerza para enfrentar todo lo que venía después. Un divorcio, el vacío de la traición, el proceso de reconstruir mi vida después de esto. Después del primer trago, tomé mi móvil y miré la pantalla, viendo el último mensaje de Claudia. No lo había leído antes de salir, pero ahora lo abrí sin expectativas. Ale, por favor, vuelve a casa. Hablemos. Hablemos. Como si hablar pudiera arreglar lo que había hecho, como si pudiera decir algo que me hiciera sentir menos asco, menos rabia, menos dolor. No respondí. No había nada que decir. Pedí otro whisky y me lo bebí más rápido que el primero, sintiendo como el alcohol me quemaba la garganta pero no hacía nada por apagar el incendio que tenía dentro. Cerré los ojos por un momento, intentando recordar en qué momento exacto todo se había jodido, en qué instante Claudia había decidido que yo ya no era suficiente, que necesitaba buscar en otro lo que yo no le daba. Pero por más que lo intentara, no podía encontrarlo. El sonido de alguien sentándose a mi lado me sacó de mis pensamientos, pero no me molesté en mirar. ¿Mal día?, preguntó una voz masculina. No tenía humor para responder, pero tampoco tenía ganas de ignorarlo y parecer un imbécil con un desconocido que solo intentaba hacer conversación. El peor. El hombre asintió y tomó un trago de su cerveza antes de hablar de nuevo. Si sirve de algo, no pareces el único. Aquí casi nadie está por gusto. Me giré un poco y lo miré por primera vez. No era mayor que yo, quizás unos 40, con una barba de 2 días y una expresión de cansancio en los ojos. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Esperando a que mi esposa me mande a la mierda. Se rió sin ganas y bebió otro trago. O quizás a que yo la mande a la mierda primero. ¿Te engañó? No, pero casi prefiero que lo hubiera hecho. La nuestra es una muerte lenta, sin drama, sin gritos, solo 2 personas que ya no se soportan pero no tienen los cojones de aceptarlo. No respondí. No sabía qué era peor, si una traición abierta o una agonía silenciosa. Al menos en mi caso tenía claro lo que había pasado, no había dudas ni preguntas sin respuesta. Bebí el último trago de mi whisky y dejé el vaso sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Bueno, yo no tengo dudas. La mía sí me engañó. El hombre soltó un suspiro y negó con la cabeza. Lo siento. Yo también.
Nos quedamos en silencio un rato, cada uno con sus pensamientos. Yo no sabía por qué seguía ahí en lugar de volver y terminar con todo de una vez. Quizás porque una parte de mí aún esperaba una explicación que me hiciera entender lo que no podía aceptar. Pero sabía que no la iba a encontrar. Miré la hora en mi móvil y vi que ya eran las 2 de la mañana. No podía quedarme en el bar toda la noche, pero tampoco quería volver a casa y enfrentar la mirada de Claudia. ¿Sabes qué vas a hacer?, preguntó el hombre antes de que me levantara. No. Cuando lo sepas, espero que tengas más valor que yo para hacerlo. No dije nada más. Pagué mi cuenta y salí del bar, sintiendo el frío de la noche pegarme en la cara como un recordatorio de que nada de esto era un sueño. Caminé de regreso a casa con pasos lentos, como si mi cuerpo supiera lo que me esperaba y quisiera retrasarlo lo más posible. Cuando llegué al portal, respiré hondo antes de meter la llave en la cerradura. La luz del salón seguía encendida, lo que significaba que Claudia me había esperado. Entré sin hacer ruido y la encontré sentada en el sofá, con el rostro marcado por las lágrimas secas y la mirada perdida. Pensé que no ibas a volver. No estoy seguro de por qué lo hice. Se quedó en silencio un momento antes de hablar. No quiero perderte, Alejandro. Me reí sin ganas, porque la ironía de esa frase era demasiado evidente. Me perdiste en el momento en que decidiste acostarte con otro. Claudia cerró los ojos y se abrazó a sí misma, como si intentara protegerse de mis palabras. Lo sé. Me senté en el otro extremo del sofá, sintiendo la distancia entre nosotros como una barrera imposible de cruzar. Entonces dime qué hacemos ahora, Claudia. Porque yo no tengo idea. Claudia se quedó en silencio, con la mirada fija en la mesa del salón como si ahí pudiera encontrar la respuesta que ni ella misma tenía. Yo tampoco hablaba. No tenía sentido seguir preguntando por qué, porque ya no me importaba la razón, solo los hechos. Y el hecho era que me había traicionado, me había mentido, me había visto a los ojos después de acostarse con otro y había actuado como si nada. No había vuelta atrás, no había manera de que todo volviera a ser como antes, pero en ese momento lo único que tenía claro era que necesitaba escucharla admitirlo todo, sin rodeos, sin excusas, sin el intento patético de minimizar lo que había hecho. Alejandro, susurró al fin, como si decir mi nombre fuera una forma de pedir permiso para seguir. Dímelo de una vez. No quiero perderte. Me reí sin ganas, porque era la frase más absurda que podía haber elegido. Si no querías perderme, tal vez no deberías haber hecho el amor con otro. Cerró los ojos un segundo, como si la crudeza de mis palabras le doliera, pero no me importaba. Lo que ella sentía ya no era mi problema. No sé por qué lo hice. Sí lo sabes. Claudia levantó la cabeza y me miró con los ojos rojos de tanto llorar, pero esta vez no vi culpa, solo miedo. No quiero que nos odiemos. Yo no te odio, Claudia. Pero tampoco te amo. Hubo un silencio denso, de esos que solo aparecen cuando todo lo que había que decir ya se ha dicho, pero aún queda la necesidad de alargar la conversación porque aceptar el final es más difícil que enfrentarse a la verdad. La vi morderse el labio y juntar las manos como si tratara de encontrar una forma de detener lo inevitable, pero yo ya había tomado mi decisión. Mañana me voy. Claudia abrió los ojos con pánico, como si por primera vez entendiera que esto no era solo una pelea, que no iba a haber unos superamos ni una segunda oportunidad. No, por favor. No hay nada que hablar. Sí lo hay. Claudia, ¿quieres que me quede? ¿Para qué? ¿Para qué finjamos que podemos arreglar esto? ¿Para qué cada vez que me toque recordemos que estuviste con otro?
¿Para qué pasemos el resto de nuestra vida pretendiendo que no pasó nada cuando en el fondo los dos sabemos que sí? Ella negó con la cabeza rápidamente, como si quisiera sacudirse mis palabras antes de que pudieran asentarse en su mente. No fue así. No era solo un momento de intimidad. No me interesa lo que fue. No cambia nada. Me levanté del sofá y me froté la cara, sintiéndome agotado de una manera que nunca antes había sentido. Estaba harto de la conversación, harto de la casa, harto de su cara, harto de la situación. Voy a dormir en la habitación de invitados. Mañana temprano recojo mis cosas y me voy. Claudia se levantó de golpe y me agarró del brazo. No. No puedes hacer esto, no puedes simplemente irte. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Intentó abrazarme, pero la aparté. Ale, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Ella se quedó parada en medio del salón mientras yo caminaba hacia el pasillo sin mirar atrás. Me metí en la habitación de invitados y cerré la puerta con llave, no porque creyera que iba a entrar, sino porque no quería darle la oportunidad de seguir suplicando. No quería verla llorar, no quería escuchar su voz, no quería más excusas ni más intentos de manipulación. Me tiré en la cama sin quitarme la ropa y cerré los ojos, pero sabía que no iba a dormir. Mi vida acababa de desmoronarse y lo único que podía hacer era esperar a que amaneciera para empezar a recoger los pedazos. Amanecí antes de que sonara la alarma. No porque hubiera dormido bien, sino porque mi cabeza no dejó de dar vueltas en toda la noche. Miré el techo durante horas, escuchando los ruidos ocasionales de la casa, preguntándome si Claudia también estaría despierta, si estaría en la habitación llorando o si se habría quedado dormida como si nada hubiera pasado. No lo sabía y no me importaba. No iba a gastar ni un segundo más en tratar de entender cómo alguien podía traicionar de esa manera a la persona con la que compartía su vida. Me levanté sin hacer ruido, fui al baño a lavarme la cara y volví a la habitación de invitados para empezar a meter mis cosas en una maleta. No me iba a llevar todo, solo lo esencial, lo demás lo recogería otro día, cuando pudiera hacerlo sin verla. Abrí la puerta con cuidado y caminé hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta, pero no escuché ningún ruido, así que empujé lentamente y entré. Claudia estaba en la cama, despierta, mirando el techo con los ojos hinchados. No se movió cuando me vio, solo se quedó ahí, con la misma expresión de alguien que sabe que ya perdió pero aún no quiere aceptarlo. No le dije nada, ni siquiera la miré más de lo necesario. Caminé hasta el armario y empecé a sacar mi ropa, doblándola rápido y metiéndola en la maleta sin pausa. Alejandro. No respondí, solo seguí guardando mis cosas. Por favor, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar. Claudia se sentó en la cama y me miró con desesperación. No puedes simplemente irte así. Sí puedo. No puedes destruir todo por una sola cosa. Cerré la maleta y la miré por primera vez desde que entré. Yo no destruí nada, Claudia. Tú lo hiciste. Ella abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón, pero aún así intentaba aferrarse a algo que ya no existía. No fue solo algo físico. Me da igual. No significa que no te ame. Sí significa eso. Claudia se puso de pie y caminó hacia mí, con la mirada desesperada, con las manos temblando, con el miedo en la cara como si recién ahora entendiera lo que estaba pasando de verdad. No quiero perderte. Me perdiste hace mucho. ¿Podemos intentarlo? No quiero intentarlo. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté sin titubear. No puedes odiarme por esto. No te odio,
pero tampoco te voy a perdonar. ¿Y si te hubiera pasado a ti? La miré con incredulidad, porque esa pregunta era la cosa más absurda que podía haber dicho. Si me hubiera pasado a mí, tú no estarías intentando perdonarme. Me habrías echado de esta casa la misma noche que lo descubriste. No respondió. No tenía cómo. Agarré mi maleta y me dirigí a la puerta. Claudia se quedó de pie, mirándome con los ojos llenos de lágrimas, pero no la consolé. No era mi trabajo hacerlo. No después de lo que había hecho. Caminé hasta la puerta de salida y, justo cuando estaba por abrirla, la escuché hablar una última vez. ¿A dónde vas? A donde no estés tú. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Salí del edificio con la maleta en la mano y sin un plan concreto. No tenía idea de dónde iba a quedarme esa noche ni de qué haría al día siguiente. Solo sabía que no podía estar un minuto más en la misma casa que Claudia, respirando el mismo aire, caminando por los mismos pasillos donde ella había construido su mentira con absoluta tranquilidad. Mis pies me llevaron sin pensar hasta mi coche. Subí, tiré la maleta en el asiento del copiloto y me quedé ahí, con las manos en el volante, sintiendo una mezcla de vacío y rabia. La noche anterior me había convencido de que esta era la única opción, de que no había nada que salvar, pero ahora que estaba realmente fuera, la realidad me golpeaba de una manera distinta. Todo lo que había construido en los últimos 10 años se había desmoronado en cuestión de días, y por primera vez en mi vida, no tenía un rumbo claro. Encendí el motor sin saber a dónde ir. No tenía familia en Madrid y la idea de llamar a algún amigo y explicarle la situación me resultaba insoportable. No quería compasión, no quería consejos bien intencionados, no quería escuchar frases como lo superarás o todo pasa por algo. Solo quería desaparecer un rato, encontrar un lugar donde pudiera estar solo sin que nadie me dijera cómo debía sentirme. Conduje sin rumbo durante media hora, hasta que terminé aparcando frente a un hotel de los que no hacen muchas preguntas. Me bajé del coche, saqué la maleta y entré en la recepción. Una habitación, por favor. El recepcionista apenas levantó la vista de la pantalla del ordenador. ¿Cuántas noches? No lo había pensado. No quería hacer planes a largo plazo, pero tampoco tenía intención de volver a casa en un par de días. Por ahora, 2. Pagué en efectivo, recogí la llave y subí a la habitación sin perder el tiempo. El sitio era pequeño y sin personalidad, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Dejé la maleta en el suelo y me desplomé en la cama con los ojos cerrados, sintiendo por primera vez el peso real del cansancio. No había dormido en toda la noche, había pasado horas enteras discutiendo con Claudia, había empacado mi vida en una maleta en cuestión de minutos y ahora estaba ahí, en una habitación anónima, con la certeza de que ya no tenía un hogar. Saqué el móvil del bolsillo y vi que tenía varias llamadas perdidas. Todas de Claudia. También me había mandado mensajes, pero no los abrí. No tenía nada más que decirle, y no iba a darle la satisfacción de creer que todavía tenía algún tipo de control sobre la situación. Bloqueé su número sin pensarlo demasiado y dejé el móvil en la mesita de noche. No iba a permitir que siguiera invadiendo mi cabeza. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo sin pensar en nada en particular. Pero la mente es traicionera y, aunque intentara evitarlo, los recuerdos seguían apareciendo sin permiso. Recordé la primera vez que me dijo te amo, la vez que me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que no podía imaginar su vida sin mí. Recordé las noches que pasamos juntos planeando el futuro, las veces que me convencí de que éramos felices, de que nada podía romper lo que teníamos. Y ahora estaba aquí, en una habitación de hotel, solo, mientras ella probablemente seguía en nuestra casa,
en la misma cama donde había dormido conmigo y después con él. Me levanté de golpe, sintiendo la rabia regresar con fuerza. No podía quedarme ahí acostado, dándole vueltas a lo mismo una y otra vez. Me puse los zapatos y salí de la habitación. Caminé sin rumbo, sin un destino fijo, solo con la necesidad de moverme, de hacer algo que me distrajera de la espiral en la que mi cabeza se había metido. Terminé en un bar sin darme cuenta. No era el mismo de la noche anterior, pero el ambiente era igual. Pedí un whisky y me lo bebí sin pensarlo demasiado. No iba a solucionar nada, pero al menos calmaba el temblor que sentía en las manos. Mientras bebía, noté que alguien me miraba desde el otro lado de la barra. Una mujer, de unos 30 y tantos, con el mismo tipo de expresión que seguramente tenía yo. La mirada de alguien que acababa de recibir una patada en el estómago por la vida y que estaba buscando un escape temporal. No hice nada, no le devolví la mirada ni intenté iniciar una conversación. No estaba en condiciones de hablar con nadie, y mucho menos de fingir interés en algo que no fuera mi propia miseria. El camarero me sirvió otro whisky sin que tuviera que pedirlo. Me lo bebí con la misma rapidez que el primero. Por un momento, pensé en lo fácil que sería dejarme llevar, perderme un rato en la compañía de una desconocida, hacer algo que me distrajera del dolor aunque fuera por unas horas. Pero la verdad era que no tenía energía para eso. Estaba demasiado agotado, demasiado vacío. No quería compañía, no quería charlas triviales, no quería nada más que dejar de pensar por un rato. Pagué la cuenta y salí del bar con pasos inseguros. La ciudad seguía viva a pesar de que mi mundo se había derrumbado, la gente seguía con su vida, sin tener idea de que a pocos metros de ellos había un hombre que acababa de perderlo todo. Volví al hotel y me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme la ropa. Cerré los ojos y esperé a que el sueño llegara, pero sabía que iba a ser otra noche larga. No tenía un plan, no sabía qué iba a hacer después, no tenía idea de cómo reconstruir lo que Claudia había destrozado. Pero había una cosa que tenía clara, no iba a volver. No importaba cuánto me llamara, cuánto suplicara, cuánto intentara convencerme de que podíamos arreglarlo. Lo que habíamos tenido estaba muerto, y no había forma de revivirlo. Si algún día lograba superar esto, sería sin ella. Pasaron los días y, aunque todavía no tenía claro qué hacer con mi vida, había algo que ya no cambiaba en mi cabeza: Claudia era parte del pasado. No me quedaba ni un mínimo de duda sobre eso. Lo supe cuando abrí el correo electrónico que me había enviado mi abogado con los primeros documentos del divorcio. No sentí nada al leerlos, ni rabia, ni tristeza, ni esa sensación de vértigo que solía acompañarme cada vez que pensaba en nuestro matrimonio. Solo sentí una especie de alivio. No era felicidad, pero se le acercaba bastante. Ya no tenía que escuchar sus disculpas vacías ni lidiar con sus intentos de convencerme de que todo podía volver a ser como antes. Nunca podría volver a serlo. No me molesté en avisarle que ya había empezado el proceso, no porque quisiera ser cruel, sino porque no tenía ninguna obligación de hacerlo. Se enteraría cuando recibiera la notificación, y para ese momento yo ya habría dejado claro que no había marcha atrás. Volví al departamento una sola vez, solo para recoger lo último que me quedaba allí. Claudia no estaba, había salido, y lo prefería así. No quería verla, no quería darle la oportunidad de convertir mi salida definitiva en otra discusión inútil. Encontré la casa prácticamente igual que cuando me fui, como si estuviera esperando que regresara y todo volviera a la normalidad. Pero no había nada normal en ese lugar. Me llevé lo que necesitaba y dejé las llaves sobre la mesa del salón. Antes de salir, vi su móvil en la encimera de la cocina y, por puro impulso, lo desbloqueé con el código que todavía recordaba.
No porque quisiera encontrar algo nuevo, sino porque quería asegurarme de que no quedaba ni un resquicio de duda dentro de mí. Fui directo a su lista de contactos y ahí estaba él, su amante, con un nombre que no reconocía porque seguramente lo había cambiado para ocultarlo mejor. Abrí la conversación y vi que aún hablaban. No con la misma intensidad que antes, pero suficiente para entender que lo seguía viendo. Sonreí de una forma que no tenía nada de felicidad, porque eso solo confirmaba lo que ya sabía. Claudia no me extrañaba, no me quería de vuelta, solo odiaba haber sido descubierta. Borré mi número de su teléfono sin pensarlo 2 veces. No porque creyera que no lo tenía en otro lado, sino porque quería la satisfacción de saber que, al menos en su móvil, yo ya no existía. Luego apagué la pantalla y salí sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron una mezcla de libertad y confusión. Me mudé a un pequeño apartamento que alquilé sin hacer demasiadas preguntas, un lugar donde nadie me conocía y donde podía estar solo sin que nadie intentara darme consejos sobre cómo debía sentirme. No tenía claro qué venía después, pero al menos tenía el control de mi vida otra vez. Empecé a enfocarme en mi trabajo más que nunca, tomé proyectos que antes habría rechazado solo por el hecho de no tener que volver a casa temprano. No porque no tuviera dónde estar, sino porque aún no estaba listo para enfrentar la rutina de una vida sin una pareja a mi lado. Pero esa sensación desapareció más rápido de lo que esperaba. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, recibí un mensaje de un número desconocido. No lo abrí de inmediato, pero cuando lo hice, no me sorprendió ver que era Claudia. Decía que quería hablar, que necesitaba verme una última vez para cerrar todo de la manera correcta. No respondí. No porque le tuviera miedo al encuentro, sino porque no veía la necesidad de darle el cierre que ella quería. Para mí, la historia ya estaba cerrada desde la noche en que la vi suplicar en el salón, con lágrimas en los ojos y palabras vacías en la boca. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces y seguí con mi día. Claudia ya no tenía poder sobre mí. Había terminado.